La luz cerúlea de las lunas gemelas proyectaba largas sombras sobre el paisaje irregular mientras Jonas seguía a su presa entre la maleza. El lobo azul, de 6 patas y feroz, se había acercado demasiado a su territorio. Su estómago estaba vacío desde hacía 2 días. No podía permitirse el lujo de perder esto. Jonás se movía con un silencio practicado. Su cuerpo curtido respondiendo a cada cambio sutil en el terreno. El cuero de sus botas hechas a mano no hacía ningún ruido contra el suelo rocoso. Su respiración era lenta y mesurada a pesar del esfuerzo. Había estado cazando estas criaturas desde que tenía 12 veranos. Ahora, con 38 años a sus espaldas, podía seguirlos mientras dormía. El viento cruzado alejó su olor de la bestia cuando ésta se detuvo para beber de un pequeño charco de agua de lluvia recogida. Jonás lanzó una flecha. La tensión familiar del arco, un consuelo en este mundo duro. Sus dedos, callosos y fuertes, se retrajeron con perfecto control. Por un momento, se quedó completamente quieto. La cabeza del lobo se levantó de repente y sus orejas se movieron bruscamente. Había presentido algo, pero ya era demasiado tarde. Jonas soltó la flecha, y ésta dio en el blanco, atravesando el corazón de la criatura. Una muerte rápida y limpia. Se permitió una extraña sonrisa mientras se acercaba a la bestia caída. Carne durante una semana si la secaba adecuadamente. Pieles para remiendos de su gastada capa, tendones para cuerdas de arco, nada desperdiciado, nada tomado sin propósito. Así fue como sobrevivió cuando todos los demás humanos en este mundo implacable perecieron. Mientras se arrodillaba junto a su presa, los arbustos a su izquierda crujieron violentamente. Jonas giró y sacó su cuchillo con un movimiento fluido. Otro lobo, más grande que el primero, apareció entre la maleza. Sus 6 patas lo impulsan hacia adelante con una velocidad aterradora. Un compañero que responde al grito de muerte de su pareja. Jonás no tuvo tiempo de su arco. Se agachó para defenderse y extendió el cuchillo. El lobo se lanzó hacia él, con las mandíbulas abiertas para revelar filas de dientes afilados como agujas. Giró en el último segundo y clavó la espada profundamente en el flanco de la criatura mientras su impulso la llevaba más allá de él. El lobo herido aulló, un sonido que resonó en el árido paisaje. Se giró para atacar de nuevo, favoreciendo su lado herido. La sangre cubría su pelaje azul. Pero la herida no era mortal. Jonas sabía que tenía segundos antes de que atacara nuevamente. Se abalanzó sobre su lanza, que estaba apoyada contra una roca cercana. Sus dedos se cerraron alrededor del eje justo cuando el lobo saltó. Apoyó la culata de la lanza contra el suelo, inclinando la punta hacia arriba. El propio peso de la bestia hizo que la lanza le atravesara el pecho mientras se estrellaba contra Jonas, tirándolo hacia atrás. Cayeron juntos, hombre y bestia, en una maraña de extremidades y pelaje. El lobo se revolvió en sus ataques mortales, una garra afilada atrapó el brazo de Jonas y abrió un largo corte. Apretó los dientes ante el dolor, sujetando al animal moribundo hasta que finalmente se quedó quieto. Jonas empujó el pesado cadáver fuera de sí, respirando con dificultad. 2 muertes en lugar de una. Un giro afortunado a pesar de la lesión. Examinó su brazo. El corte fue profundo pero limpio. Había tenido cosas peores. De una bolsa en su cinturón, sacó un puñado de musgo seco, una de las pocas plantas terrestres que se habían adaptado a este mundo, y lo presionó contra la herida. El musgo frenaría el sangrado hasta que pudiera limpiar y curar adecuadamente la herida. Mientras trabajaba, un olor extraño llamó su atención. Fumar. No es el humo natural de los rayos que caen sobre los árboles, sino la quema controlada de fogatas. La gente, las tribus nómadas rara vez se aventuraban tan lejos en las tierras baldías. Algo estaba mal. Dejando a los lobos donde cayeron, regresaría por ellos. Jonas se movió hacia la fuente del humo. Sus instintos de cazador en alerta máxima. Se mantuvo en las sombras, con el arco listo y los ojos atentos en busca de movimiento.
El peso familiar de su cuchillo de caza presionado contra su muslo, tranquilizador en su presencia. Más allá de la cresta, en un pequeño cañón protegido de los peores vientos, había un campamento, o lo que quedaba de uno. Jonas contó 6 tiendas, todas con las distintivas marcas púrpuras de los Dravari, esclavistas que vagaban por los territorios orientales. Eran temidos incluso entre sus propios semejantes por su crueldad. Pero algo les había hecho sufrir crueldad primero. Los cuerpos yacían esparcidos por todo el campamento, su piel azul modelada con las reveladoras manchas púrpuras de la enfermedad debilitante. Jonas lo había visto antes, arrasando asentamientos humanos en su infancia. Fue la enfermedad la que se llevó a sus padres, a su hermana, y finalmente, a todos los demás, dejándolo solo en un mundo que nunca estuvo destinado a los de su especie. Se acercó con cautela, sosteniendo un trozo de tela sobre su nariz y boca. La enfermedad no podría sobrevivir mucho tiempo sin un huésped, pero él no correría riesgos innecesarios. El campamento llevaba al menos 2 días abandonado, a juzgar por el estado de los cadáveres. Uno de los Draari muertos agarraba un arma que Jonas nunca había visto antes, un arco hecho de algún tipo de hueso encordado con lo que parecía alambre metálico. Lo examinó cuidadosamente. El diseño era extraño pero efectivo, ofreciendo mayor tensión que su propio arco de madera. Tras un instante de vacilación, lo tomó junto con un carcaj de flechas con puntas de metal dentadas. Los Dravari ya no necesitaban ningún uso para ellos. Mientras Jonas se movía entre las tiendas, buscando algo útil, medicinas, armas, herramientas, un sonido lo detuvo en seco, y un gemido apenas audible, que provenía del centro del campamento. Allí, atado a un poste de madera, había un niño, una cosa pequeña y frágil con la piel del color del crepúsculo pálido, y un niño darí, una de las pacíficas tribus nómadas que vagaban por el gran desierto del sur. Sus muñecas estaban enrojecidas por las ataduras y su pequeño cuerpo temblaba de fiebre. Jonás dudó. Había evitado todo contacto con la especie nativa del hielo durante años, contento con su soledad. Sus problemas no eran los suyos. Sobrevivir solo era bastante difícil, más aún teniendo que cargar con un niño enfermo que probablemente moriría de todos modos. De todos modos. Pero cuando se dio la vuelta para irse, los ojos del niño se abrieron, sus iris de color violeta profundo, brillantes por la fiebre, se fijaron en él con una mezcla de miedo y esperanza desesperada. Ella emitió un pequeño sonido, no exactamente una palabra, mientras extendía una mano atada hacia él. «Sea», murmuró. Jonas, el sonido de su propia voz extraño en sus oídos después de tantos meses de silencio. Con unos pocos pasos rápidos, cruzó hasta el poste y liberó al niño con su cuchillo de caza. Ella se desplomó contra él, ardiendo de fiebre. Las marcas moradas de la enfermedad debilitante comenzaban a aparecer en su cuello. Sin tratamiento, moriría en cuestión de días. Jonas sabía que debía dejarla. Fue lo más sensato. Pero mientras sostenía su pequeña figura, recordó a otro niño que había vivido mucho tiempo atrás, observando impotente cómo la enfermedad se llevaba a todos los que amaba. «No esta vez», susurró, abrazándola. Antes de que pudiera abandonar el campamento, un gruñido bajo lo congeló en el lugar. De detrás de una de las tiendas caídas emergió un enorme depredador. Un gato de arena, su piel pálida casi blanca a la luz de la luna. Casi el doble del tamaño de un tigre terrestre, con 4 ojos y mandíbulas capaces de aplastar huesos. Debió haber sido atraído por el olor de la muerte. Jonás permaneció completamente quieto, con el niño acunado contra su pecho. Los 4 ojos del gato de arena se fijaron en él, evaluando que era un cazador como él, y reconoció a otro depredador cuando vio uno. Durante un largo rato se miraron fijamente el uno al otro a través del campamento. Entonces, con deliberada lentitud, Jonas tomó el arco de hueso que le había quitado al muerto. El gato de arena se tensó y un ruido se formó en su garganta. Con un solo movimiento fluido, Jonas hizo caer una flecha y disparó.
El proyectil con punta de metal golpeó el hombro del gato de arena. No fue un golpe mortal, pero fue suficiente para hacerle aullar de dolor y sorpresa. Retrocedió, confundido por esta presa que lo mordía desde la distancia. Jonas aprovechó el momento para retirarse, manteniendo la vista fija en el depredador herido. El gato de arena caminaba de un lado a otro, dividido entre el hambre y el instinto de autoconservación. Finalmente, con un último gruñido amenazante, se dio la vuelta y desapareció en la noche. El viaje de regreso a su cueva le llevó el doble de tiempo, ya que iba cargado con el niño. Cuando llegó, la luna más pequeña ya se había puesto y la más grande estaba colgada baja en el cielo. La respiración de la niña se había vuelto dificultosa y su piel estaba caliente al tacto. Jonas la recostó en su cama de pieles y se puso a trabajar. De una bolsa de cuero colgada en la pared de la cueva, extrajo hojas secas del helecho plateado que crecía cerca de las fuentes termales al oeste. Su madre, la botánica de la expedición, había descubierto sus propiedades medicinales antes de que la enfermedad la afectara. Su conocimiento le pasó a él y lo salvó cuando contrajo una variante más leve de la enfermedad. Cuando era niño, machacaba las hojas con un mortero de piedra y añadía agua de su palangana de recolección para formar una pasta. Mientras trabajaba, la niña lo observaba con los ojos entrecerrados, con el cuerpo tenso por el miedo a pesar de su debilidad. «No te haré daño», dijo Jonas, con la voz ronca por la falta de uso. «Esto ayudará con la fiebre». Ella no entendió sus palabras. Por supuesto. El idioma adari era musical y complejo, nada parecido al inglés práctico que hablaba su gente, pero tal vez su tono transmitía lo suficiente, pues ella no se resistió cuando él se acercó con la pasta. Jonás le aplicó la mezcla en la frente, el cuello y las plantas de los pies, tal como lo había hecho su madre con él. Luego inclinó suavemente su cabeza hacia arriba y le ofreció una pequeña taza de agua mezclada con el extracto líquido de helecho. «Bebe», dijo imitando la acción. Después de un momento de vacilación, lo hizo, haciendo una mueca por el sabor amargo, pero tragándolo todo. Sin nada más que hacer, Jonas recuperó su arco y se adentró nuevamente en la noche. Todavía tenía 2 lobos que traer a casa, y ahora tenía 2 bocas que alimentar. Cuando regresó con la carne sacrificada de los lobos, la niña dormía intranquilamente, su pequeño cuerpo temblaba a pesar de la piel que lo cubría. Jonás encendió el fuego y luego comenzó a preparar la carne para secarla. Mientras trabajaba, se encontró mirando con frecuencia a la niña dormida, casi esperando que se hubiera escabullido. Pero su pecho subía y bajaba con cada respiración superficial, luchando contra la enfermedad que se había cobrado la vida de tantos. Por la mañana, su fiebre había subido peligrosamente. Jonas renovó la aplicación de la pasta, agregando una ruta poco común que había estado guardando para emergencias. El niño ya no respondía a su tacto, perdido en el delirio de la fiebre alta. «Quédate conmigo», murmuró, limpiándole la frente con un paño húmedo. «Lucha contra ello». Durante todo ese día y el siguiente, Jonas apenas durmió, vigilando constantemente el estado del niño. Él hizo caldo con la carne del lobo, echando pequeñas cantidades entre sus labios agrietados cada vez que ella salía brevemente de la inconsciencia. Cambiaba periódicamente la pasta medicinal, machacaba más raíces y recogía agua fresca del arroyo que corría cerca de su cueva. En la tercera noche, cuando la luna más grande alcanzó su cenit, la fiebre del niño estalló en una repentina oleada de sudor que empapó las pieles. Su respiración se hizo más fácil y por primera vez cayó en un sueño curativo natural. Jonas se hundió contra la pared de la cueva y el cansancio lo invadió como una ola. Había hecho lo que podía. Ahora le tocaba a ella. Con ese pensamiento, se permitió dormir, con el cuchillo todavía en la mano, un hábito de supervivencia que ni siquiera el agotamiento podía anular. Se despertó con la sensación de estar siendo observado. El niño estaba sentado y lo miraba con sus curiosos ojos violetas, ya no nublados por la fiebre. Ella dijo algo en su idioma, que parecía una pregunta, por lo que parecía. «No lo entiendo»,
dijo Jonás, tomando el odre de agua. Pero deberías beber. Ella aceptó el agua con cautela, tomando pequeños sorbos. Su mirada nunca lo abandonó, evaluando a ese extraño ser que la había salvado. Jonas, dijo señalándose a sí mismo. Me resultó extraño presentarme después de tantos años de no hablar con nadie. La niña inclinó la cabeza y luego se señaló a sí misma. Y Sara, dijo ella. Jonás asintió. Y Sara. El nombre era demasiado complejo para su lengua humana. Lie nosotros. En lugar de eso, lo dijo, acortándolo a algo que pudiera pronunciar. Ella frunció el ceño y luego repitió. Lie, probando el sonido. Después de un momento, asintió aceptando el nuevo nombre. Pasaron 3 días en un abrir y cerrar de ojos, cuidando al niño, buscando comida y recolectando más plantas medicinales. La fiebre remitió la segunda noche, pero la debilidad la mantuvo postrada en cama. Jonas se encontró hablando más de lo que lo había hecho en años, sin importarle que ella no pudiera entenderlo. El sonido de otra voz, incluso la suya propia, llenó los espacios vacíos de su soledad. La expedición llegó hace 97 años, le contó mientras preparaba un caldo con lo último que quedaba de carne de lobo. 150 colonos, incluidos mis abuelos. Creían que este mundo podía ser terraformado. Se rió, un sonido áspero. Estaban equivocados. La atmósfera era lo suficientemente compatible para la supervivencia, pero el suelo no soportaba los cultivos terrestres. Y luego vino el desperdicio. La niña lo observaba con ojos curiosos y su color mejoraba cada hora. Ella había comenzado a responder al nombre Lie. No era su nombre real, seguramente, pero era algo con lo que podía llamarla. Tenía 10 años cuando murieron mis padres, continuó, ofreciéndole un cuenco de madera con caldo. 17 cuando el último de la colonia sucumbió. He estado solo desde entonces. Él miró sus pequeñas manos mientras envolvían el cuenco. Hasta ahora. Al cuarto día, Lie intentó ponerse de pie, sus piernas temblaban bajo ella, pero su determinación era evidente en la tensión de su mandíbula. Jonas observaba desde la entrada de la cueva, donde estaba desollando una criatura parecida a un conejo con pelaje esmeralda. Ten cuidado, dijo mientras ella daba un paso tentativo. Aún estás débil, lo miró, inclinando la cabeza de esa manera tan curiosa suya, y dijo algo en su propio idioma. Las sílabas melódicas resonaron en la cueva. Jonás meneó la cabeza. No entiendo. Lie frunció el ceño y luego se señaló a sí misma. Lie, dijo ella, imitando el nombre que él le había dado. Luego lo señaló y arqueó las cejas en señal de pregunta. Jonas, respondió tocándose el pecho. Jonas, repitió con cuidado. El nombre sonaba extraño con su acento. Fue un comienzo. Al final de la semana, Lie estaba lo suficientemente fuerte como para aventurarse fuera de la cueva. Jonas la observó de cerca mientras ella exploraba los alrededores inmediatos, listo para arrebatarle el control si aparecía el peligro. Las tierras baldías no eran lugar para los incautos. Al octavo día, cuando regresaban de revisar las trampas que Jonás había colocado en el valle cercano, un rugido distante resonó en las tierras baldías. Lie se congeló y su pequeña mano encontró la de Jonas. ¿Qué es eso? Ella preguntó en su inglés deficiente, un idioma que él estaba aprendiendo con una velocidad sorprendente. Jonas examinó el horizonte. Sus ojos experimentados detectaron movimiento entre las formaciones rocosas distantes. Gato de arena, dijo con tristeza. Gran depredador, muy peligroso. Era el mismo del campamento de Dravari, estaba seguro. El distintivo pelaje blanco era visible incluso a esa distancia y los estaba cazando. De vuelta a la cueva, dijo Jonás con urgencia, tomando la mano de Lea. Mantente cerca. Se movieron rápidamente pero con cuidado, aprovechando el terreno rocoso para abrir camino. El Sandat era más rápido en terreno abierto. Pero aquí en las Badlands,
El conocimiento que Jonas tenía del territorio les daba una ventaja. Cuando rodearon una gran roca, Jonas vio una grieta estrecha en la pared rocosa. Apenas lo suficientemente ancho para que ellos pudieran pasar, pero demasiado pequeño para que el gato de arena pudiera seguirlo. Empujó a Lie hacia allí. Allí ordenó: «Ve profundo». Ella dudó solo un momento antes de obedecer. Su esbelto cuerpo se deslizaba fácilmente en el estrecho espacio. Jonas lo siguió, sus hombros más anchos raspando las paredes de roca. La grieta se abrió en una pequeña caverna, oscura pero no completamente oscura gracias a una grieta en el techo que dejaba pasar un rayo de luz solar. Afuera, oyeron llegar al Sandat, cuyas pesadas patas enviaban pequeñas cascadas de guijarros por la pared rocosa. Un gruñido frustrado resonó a través de la grieta cuando el depredador captó su olor, pero no pudo alcanzarlos. ¿Esperará?, Lie susurró, acercándose a Jonas. Tal vez, respondió honestamente. Son cazadores pacientes. Durante horas, permanecieron sentados en la estrecha caverna, escuchando los sonidos ocasionales del gato de arena que circulaba alrededor de su escondite. Jonas aprovechó el tiempo para enseñarle más palabras a Lie, señalando partes de su cuerpo y nombrándolas y luego pidiéndole que las repitiera. Ella aprendía rápido y estaba ansiosa por comunicarse. Cuando la luz que entraba por la grieta del techo se atenuó con el sol poniente, los sonidos del exterior finalmente cesaron. Jonas esperó otra hora antes de acercarse con cautela a la entrada de la grieta. «Quédate aquí», le dijo a Lie. «Voy a comprobar si se ha ido». Jonas sacó su cuchillo y se abrió paso a través de la estrecha abertura. El paisaje crepuscular estaba vacío de amenazas inmediatas, pero las huellas del gato de arena estaban claras en el suelo polvoriento. Finalmente había seguido adelante, pero probablemente regresaría. Estos depredadores eran territoriales y tenían una memoria excelente. «Claro», le respondió a Lie. «Pero nos movimos rápido». Regresaron a la cueva sin más incidentes. Pero Jonas sabía que ahora el Sandat los asociaría con esa zona. Tendrían que ser más cuidadosos en sus movimientos, tal vez incluso reubicarse si el depredador se volviera demasiado persistente. A medida que pasaban los días, desarrollaron una forma rudimentaria de comunicación. Una mezcla de gestos, dibujos rayados en la tierra y un vocabulario creciente de palabras compartidas. Jonas se enteró de que ella era, en efecto, una darí que le habían arrebatado a su familia durante un asalto a su caravana. Había sido esclava de los Dravari durante casi un ciclo completo de la luna más grande, unos 3 meses terrestres según los cálculos de Jonas. Y aprendió algo más. Los Adari eran nómadas por necesidad, no por elección. Sus tierras ancestrales en el desierto habían sido ocupadas generaciones atrás por otra tribu, los guerreros Ket. Los Adari ahora vagaban por los márgenes del desierto, luchando por sobrevivir. «Familia», dijo Lie una noche, señalando el lejano horizonte sur donde comenzaba el borde del gran desierto. «Lie, vamos familia». Jonas sintió un extraño giro en el pecho. Por supuesto que quería regresar con su gente. ¿Qué esperaba? Que ella se quedaría con él en esta cueva, 2 náufragos de mundos diferentes. «Peligroso», dijo V, una de las palabras que había aprendido. Señaló hacia el desierto. «Es muy peligroso», asintió Lie solemnemente. «Peligro, sí, pero familia». Sus ojos violetas mantuvieron su mirada firme. Esa noche, mientras Lea dormía, Jonás estaba sentado en la boca de la cueva, mirando las lunas gemelas. El desierto era una trampa mortal, abrasador de día y helado de noche, con escasez de agua y depredadores que hacían que los lobos de 6 patas parecieran mansos en comparación. Pocos de los que entraban regresaban, pero él sabía lo que era ser el último de su especie, estar solo en un mundo que te había quitado todo. ¿Podría negarle la oportunidad de reunirse con su gente cuando daría cualquier cosa por ver otro rostro humano? Por la mañana, ya había tomado una decisión. Partirían en 2 días, una vez finalizados los preparativos.
El viaje los llevaría a través de las peores tierras baldías y al desierto más allá. Jonás pasó el día siguiente cazando, conservando carne y recolectando agua. Él fabricó un pequeño arco para Lie y comenzó a enseñarle a usarlo. Su puntería era pobre, pero su determinación lo compensó. Ella tendría que defenderse si se separaban. En la mañana de su partida, Jonás se encontraba a la entrada de la cueva que había sido su hogar durante 20 años. Todo lo que necesitaba estaba guardado en una bolsa de cuero o atado a su cuerpo. Su arco y un carcaj de flechas colgaban de su hombro. Una lanza, útil tanto para cazar como para defenderse, servía como bastón para caminar. Lie esperaba afuera, prácticamente vibrando de emoción a pesar de los peligros que la esperaban. Llevaba una túnica que Jonás había confeccionado con la piel de un lobo azul, ceñida a la cintura con un cinturón de cuerda que sostenía un pequeño cuchillo, su primera arma. ¿Listo?, él preguntó. Ella asintió, señalando hacia el sur. Familia. Con una última mirada a la cueva, Jonas le dio la espalda a la única seguridad que había conocido durante 2 décadas y comenzó a caminar hacia lo desconocido. A medida que descendían de las tierras altas donde se encontraba la cueva de Jonás, el paisaje cambió gradualmente. El terreno rocoso dio paso a un matorral, donde la vegetación retorcida luchaba por sobrevivir en el suelo delgado. Aquí la caza se hizo más abundante. Criaturas más pequeñas que se movían rápidamente entre la maleza, brindándole a Lie oportunidades de practicar sus habilidades de caza. Al mediodía, llegaron a un río estrecho, una de las pocas fuentes de agua confiables en la región. Jonás llenó sus odres de agua mientras Lie se maravillaba ante los pequeños peces translúcidos que se movían bajo la superficie. ¿Puedes comer?, preguntó señalando el pez. Jonás asintió. Sí, pero es difícil de atrapar. Lo demostró fabricando una lanza sencilla con una rama recta, afilando un extremo con su cuchillo. Con una paciencia innata, permaneció inmóvil al borde del agua, con la lanza en alto. Cuando un pez más grande se acercó nadando, lo atacó con la velocidad del rayo, empalándolo limpiamente. Lie aplaudió encantada y luego exigió intentarlo ella misma. Sus primeros intentos fueron torpes, salpicando agua y ahuyentando a los peces. Pero al tercer intento, logró arponear a uno pequeño, con el rostro iluminado de triunfo. Bien, elogió Jonas, genuinamente impresionado por su rápido aprendizaje. Muy bien. Cocinaron el pescado en una pequeña hoguera y comieron rápido antes de continuar su viaje. Mientras caminaban, Jonas mantuvo una vigilancia constante, consciente de que estaban más expuestos allí que en las tierras baldías. El matorral ofrecía escondites para depredadores emboscadores y para los cazadores tribales que a veces se aventuraban tan al norte. Al final de la tarde, se encontraron con un espectáculo inusual. Un grupo de árboles altos y esbeltos con hojas azules fosforescentes que se mecían a pesar del aire quieto. Jonas las había visto antes, pero rara vez tan cerca de las tierras baldías. ¿Qué son esas?, preguntó Lie, extendiendo la mano para tocar una de las hojas brillantes. Jonas le agarró la mano. Cuidado. Árboles espirituales. Carnívoro. Como en respuesta a sus palabras, las ramas del árbol más cercano se doblaron hacia abajo, extendiéndose hacia ellos con un propósito inquietante. Jonas tiró de Lie hacia atrás justo cuando una lluvia de pequeños dardos, en realidad hojas especializadas, salieron disparados de las ramas, incrustándose en el suelo donde habían estado parados. Los dardos paralizan, explicó mientras retrocedían. Las raíces surgen por la noche para tomar lo que no se puede mover. Los ojos de Lie se abren de par en par. Los árboles se comen a la gente. Los árboles comen todo lo que pueden atrapar. Jonas corrigió. Este mundo no es como el tuyo ni el mío. Todo aquí evolucionó para sobrevivir. Dieron a los árboles espirituales un amplio espacio y acamparon esa noche en un afloramiento rocoso donde ninguna raíz podría alcanzarlos. Mientras comían carne seca de la mochila de Jonás, Lea hizo preguntas sobre los árboles, los peces y el extraño mundo por el que viajaban.
Su curiosidad parecía ilimitada y Jonas se encontró recordando conocimientos que su madre le había enseñado. La biología de este ecosistema alienígena, las adaptaciones que hicieron posible la vida en condiciones tan duras. Tu madre era sabia, dijo Lie cuando le explicó cómo los árboles espirituales utilizan parásitos para compartir nutrientes entre ellos. Ella era una científica, respondió Jonas. Una botánica. Estudió las plantas. Quería comprender este mundo, no solo sobrevivir en él. Al igual que tú, observó Lie, entiendes por qué sigues vivo cuando otros mueren. La simple idea sobresaltó a Jonas. Nunca había pensado en continuar el trabajo de su madre, pero en cierto modo lo hizo. Su supervivencia dependía del conocimiento que ella había acumulado y transmitido. Las propiedades de las plantas, el comportamiento de los animales, los ritmos de este mundo extraño. Antes de que pudiera responder, un aullido lejano rompió el silencio de la noche, el llamado de caza de un lobo azul. Luego respondió otro, y otro más, una manada moviéndose en su dirección. Tenemos que movernos, dijo Jonás mientras ya estaba reuniendo sus suministros. Han captado nuestro olor. Descendieron del afloramiento rápidamente, moviéndose perpendicularmente a la aproximación de los lobos. En la oscuridad, con solo la luz de la luna y la vegetación brillante, el viaje se volvió peligroso. Lie tropezó 2 veces, y una vez Jonas evitó por poco caer en un pozo de espinas, una trampa natural donde formaciones rocosas afiladas como agujas esperaban para empalar a los incautos. Los aullidos se hicieron cada vez más cercanos a pesar de sus esfuerzos. Los lobos eran más rápidos, diseñados por la evolución para este paisaje de un modo en que los humanos e incluso Adari no lo estaban. Allí Jonás señaló un enorme árbol caído, con su tronco hueco por la edad en su interior. Se apretujaron en el tronco hueco justo cuando apareció el primero de los lobos, con su pelaje azul plateado a la luz de la luna. Otros siguieron el mismo ejemplo. Jonas contó 6 en total, un grupo grande. Rodearon el árbol caído, gruñendo desde lo más bajo de sus gargantas. «Saben que estamos aquí», le susurró a Lie, que se apretaba contra él en el espacio reducido. «Pero son cautelosos. El olor a podrido del tronco enmascara un poco nuestro rastro». Un lobo, más grande que los demás, el alfa, se acercó a la abertura del tronco, olfateando con cautela. Jonás aferró su lanza, listo para atacar si se acercaba demasiado. Lia, para su crédito, permaneció completamente quieta, respirando con calma a pesar del miedo. El lobo alfa apenas comenzaba a retirarse cuando un repentino cambio de dirección llevó su olor directamente a la manada. La reacción fue inmediata. Gruñidos, arañando el tronco. Intentos de entrar. Atrás, ordenó Jonás, adentrándose más en el tronco hueco. Podría haber otra abertura. Se arrastraron por el interior podrido, ignorando a los insectos y pequeñas criaturas que se dispersaron al acercarse. Los gruñidos de los lobos resonaron tras ellos, acentuados por el sonido de garras arañando la madera. El tronco se estrechaba a medida que avanzaban, amenazando con atraparlos, pero finalmente se abrió en una pequeña cavidad donde el árbol se había partido al caer. Una estrecha abertura conducía al exterior, lo suficientemente grande como para que pudieran pasar. Jonas fue primero, asegurándose de que la zona estuviera despejada antes de ayudar a Lie. Salieron al otro lado de un pequeño barranco, ocultos temporalmente de los lobos. Pero los depredadores no tardarían mucho en rodearlos. Subimos, decidió Jonas, señalando la pared del barranco. La superficie rocosa ofrecía asideros, y en la cima había otro bosque de árboles espirituales, peligroso, pero los lobos evitarían los árboles con el mismo cuidado que los humanos. La escalada fue difícil, especialmente para Lie, con su alcance más limitado. Jonas se adelantó un poco, encontrando asideros seguros y guiando sus manos hacia ellos. Tras ellos, los primeros lobos aparecieron en la boca del tronco hueco, siguiendo su rastro. «Date prisa»,
la instó Jonas mientras Lie luchaba con un tramo particularmente difícil. Se agachó, la agarró de la muñeca y la levantó justo cuando un lobo saltaba a la pared del barranco, con las mandíbulas chasqueando a centímetros de su pie. Llegaron a la cima, exhaustos, pero a salvo por el momento. Los árboles espirituales creaban una barrera natural. Sus hojas fosforescentes proyectaban un misterioso resplandor azul sobre el paisaje. Los lobos paseaban al borde del bosque, reacios a acercarse a las plantas carnívoras. Descansamos aquí, decidió Jonás. Los lobos eventualmente buscarán presas más fáciles. Hicieron un pequeño campamento en un claro entre los árboles, con cuidado de mantenerse alejados del alcance de las ramas. A pesar del peligro de su posición, ambos se durmieron en cuestión de minutos. Los esfuerzos del día pasaron factura. Jonas fue el primero en despertarse, alertado por un cambio sutil en su entorno. Los lobos se habían ido, pero algo más había perturbado sus sentidos de cazador. Examinó el bosquecillo del árbol espiritual, ahora menos luminiscente bajo la luz de la mañana. Allí, una figura moviéndose entre los árboles, no un animal, sino un humanoide, y otra detrás de ella. Cazadores tribales por sus movimientos silenciosos y su ropa de camuflaje. Sacudió a Leía suavemente para despertarla, cubriéndole la boca para evitar cualquier sonido de sorpresa. Cuando abrió los ojos, se llevó un dedo a los labios y luego señaló las figuras que se acercaban. Travari, susurró, con el cuerpo tensado por el miedo. Jonás meneó la cabeza. Estos no eran los Dvarai de piel azul. Los destellos que vio mostraron una piel oxidada y escarificaciones elaboradas. Ket, murmuró. Guerreros del desierto. Los gatos se movían sistemáticamente por el bosque, siguiendo algo. Los estamos rastreando, se dio cuenta Jonas. Debieron haber retomado su rastro desde el barranco. Tenemos que movernos, susurró en voz baja entre los árboles, donde el suelo está libre de hojas. Recogieron sus pocas posesiones en silencio y comenzaron a alejarse de los cazadores que se acercaban. Los árboles espirituales proporcionaban algo de cobertura, pero también limitaban sus movimientos. Si se acercaban demasiado, desencadenaban una lluvia de dardos que alertaría al gato al instante. Casi habían llegado al borde del bosque cuando uno de los cazadores lanzó un grito. Los habían visto. «Corre», ordenó Jonas, cambiando el sigilo por la velocidad. Salieron del bosque y avanzaron a través de un terreno abierto hacia una línea de afloramientos rocosos en la distancia. Detrás de ellos, los calos persiguieron, con sus piernas más largas devorando la distancia. Jonas miró hacia atrás, evaluando. 3 cazadores, todos armados con largas espadas curvas y lo que parecían lanzas arrojadizas. Los alcanzarían antes de que llegaran a las rocas. «Sigue adelante», le dijo a Lie. «Los mantendré a raya». «No», protestó ella. Pero Jonás ya se había detenido y se giró para encarar a los cazadores que se acercaban. Colocó una flecha en el arco de hueso que había tomado del campamento Dravari, tensó y disparó con un movimiento suave. La flecha alcanzó al cazador líder en el muslo, haciéndolo tambalear. Los demás redujeron la velocidad, reevaluando a esta presa que se defendía inesperadamente. Jonás aprovechó el momento para disparar de nuevo, esta vez con la intención de fallar, pero obligándolos a dispersarse. «Váyanse», le gritó a Lie, que se quedó paralizada a varios pasos de distancia. Algo en su voz debió de haberle llegado, pues se dio la vuelta y corrió hacia las rocas. El felino se reagrupó rápidamente. Uno se quedó con el cazador herido, pero el tercero, claramente el más experimentado, continuó la persecución. Jonás disparó de nuevo, pero el cazador esquivó con sorprendente agilidad, acortando la distancia rápidamente. No había tiempo para otra flecha. Jonás soltó el arco y desenvainó su cuchillo de caza, encarando al guerrero que se acercaba. El felino redujo la velocidad, evaluando a la extraña criatura que se mantenía firme. Dijo algo en su lenguaje áspero, haciendo un gesto con la espada.
Jonás no entendió las palabras, pero el significado era bastante claro. «Ríndete y podrías vivir», respondió ajustando la empuñadura del cuchillo, con las piernas en posición de combate. El felino atacó con una velocidad cegadora, sus curvas la espada silbó en el aire. Jonas se agachó para esquivar el golpe, sintiéndolo pasar a centímetros de su cabeza, y contraatacó con un tajo en el abdomen del guerrero. Pero el felino era más rápido que cualquier oponente humano, esquivando la espada y pateando a Jonas con fuerza en el pecho. El golpe lo hizo caer hacia atrás, sin aliento. El felino avanzó, con el arma en alto para asestar un golpe mortal. Jonas rodó a un lado justo a tiempo, la espada hizo saltar chispas del suelo rocoso donde había estado. Incorporándose, Jonas dio vueltas con cansancio. El felino era más fuerte y rápido. Pero Jonas tenía una ventaja. Décadas de lucha por la supervivencia contra criaturas mucho más letales que cualquier humanoide. Había aprendido a interpretar el lenguaje corporal, a anticipar los movimientos, a golpear con precisión en lugar de con fuerza. Cuando el felino atacó de nuevo, Jonas estaba listo. En lugar de esquivar, se lanzó al ataque, recibiendo un golpe de refilón en el hombro para penetrar la guardia del guerrero. Su cuchillo encontró el hueco entre el chaleco blindado y el cinturón del felino, hundiéndose profundamente en la carne. El guerrero rugió de dolor y se tambaleó hacia atrás. Jonas aprovechó la ventaja y volvió a golpear, esta vez al cuello expuesto, pero el felino se recuperó más rápido de lo esperado, agarrando la muñeca de Jonas con un agarre férreo. Forcejearon, cada uno buscando palanca, hasta que ambos cayeron al suelo en una maraña de extremidades. La lucha se convirtió en una lucha desesperada. Olvidaron toda técnica mientras rodaban por el terreno rocoso. La fuerza superior del felino era evidente. Inmovilizó a Jonas contra el suelo, con una mano forzando el brazo del humano que sostenía el cuchillo, mientras que con la otra buscaba una pequeña cuchilla en su cinturón. Jonas se retorció y se retorció, pero no pudo liberarse. El felino levantó la cuchilla, con triunfo en la mirada, y luego se sacudió violentamente cuando algo lo golpeó por detrás. La presión sobre el brazo de Jonas disminuyó cuando el guerrero cayó de lado, revelando una pequeña flecha que sobresalía de su espalda. No fue un disparo mortal, pero suficiente para incapacitarlo. Lie estaba a 20 pasos de distancia, con la pequeña bola que Jonas le había preparado aún en alto. Su rostro era una máscara de determinación y miedo. «¡Vengan!», gritó. «¡Vienen más!». Jonas se puso de pie de un salto, recuperando su cuchillo. Los otros dos gatos se acercaban, el herido cojeaba, pero seguía siendo peligroso. Agarró la hoja curva del guerrero caído, un arma superior a su cuchillo de caza, y corrió a unirse a Lie. Juntos, corrieron hacia los afloramientos rocosos, llegando justo antes que sus perseguidores. La formación era un laberinto natural de pasadizos estrechos y callejones sin salida, pero Lie se movía por ella con sorprendente confianza, adentrándolos en el laberinto. «¿Conocen este lugar?», preguntó Jonas entrecortadamente. «Historias de Adari», respondió ella. «Piedras sagradas, los malos espíritus alejan acá». Ya fueran malos espíritus o simplemente la ventaja defensiva de los estrechos pasadizos, el gato efectivamente detuvo su persecución en la entrada del laberinto. Jonas podía oírlos llamarse, sus voces resonando extrañamente en las paredes de piedra. Lie los condujo a una pequeña cámara en el corazón de la formación, donde una abertura en el techo dejaba entrar la luz y el aire. Símbolos antiguos. Estaban tallados en las paredes de roca. Pictogramas de cacerías, migraciones, batallas. «Un lugar oscuro», explicó Lie, tocando una de las tallas con reverencia. «Los ancianos vienen aquí a hablar con sus antepasados». «¿Nos seguirá el gato?», preguntó Jonás, vendándose el hombro herido con una tira arrancada de su túnica. Lie negó con la cabeza. «Aquí no. Lugar sagrado, incluso los enemigos lo respetan». Jonás no estaba del todo convencido, pero necesitaban descansar,
y este era el lugar más seguro que podían encontrar. Dejó su nueva espada a su alcance y revisó sus provisiones. La persecución les había costado tiempo y energía, pero aún tenían agua y carne seca suficiente para varios días. Al caer la noche, comieron con moderación y se turnaron para vigilar. La antigua cámara se sentía cargada de una extraña energía. Quizás solo el peso de la historia, o quizás algo más, algún residuo de la reverencia que se había rendido allí durante generaciones. En lo más profundo de la noche, cuando ambas lunas se habían puesto y solo la luz de las estrellas se filtraba por la abertura del techo, Lie habló en voz baja. Jonas no necesita ayuda. Lie, dijo. Podríamos irnos más seguros solos. Jonas lo consideró. Tenía razón. Tendría más probabilidades de sobrevivir solo. La opción práctica, la opción del superviviente, sería dejarla en ese lugar sagrado de Adari y regresar a su cueva. Nos vamos juntos, dijo finalmente. Con tu familia. Lie sonrió, una sonrisa rara y plena que transformó su rostro. En ese momento, Jonas se dio cuenta de cuánto había cambiado desde la niña enferma y asustada que había encontrado. Había una resiliencia en ella ahora, una confianza serena nacida de sobrevivir junto a él. Duerme, le dijo. Yo vigilaré primero. Por la mañana, no había rastro del cachorro. O bien habían abandonado la persecución o estaban esperando y tendidos una emboscada en algún lugar más adelante. De cualquier manera, quedarse en las piedras sagradas no era una opción. Necesitaban continuar hacia el desierto, hacia la gente de Lie. Salieron con cautela de la formación rocosa, escudriñando el paisaje en busca de amenazas. El terreno que tenían por delante era cada vez más árido, la zona de transición entre los matorrales y el verdadero desierto. La vegetación se volvió. El suelo era más escaso y arenoso. A lo lejos, se vislumbraban las primeras dunas, olas doradas contra el horizonte. ¿A qué distancia estaba el desierto?, preguntó Lie, protegiéndose los ojos del sol naciente. Medio día de caminata, calculó Jonás. Pero encontrar a su gente en el desierto, ese será el desafío. Lie señaló una mancha distante en el horizonte. ¿Humo? Quizás un campamento darí. Jonás entrecerró los ojos ante el resplandor. Podría ser humo de fogatas, pero también podría ser una tolvanera o un espejismo. Aún así, era una dirección a la que apuntar. Partieron a paso firme, conservando energías para la larga caminata que les esperaba. El día se hacía más caluroso a medida que caminaban, y los gemelos los golpeaban sin piedad. Jonás les hizo cobertores para la cabeza con la ropa que les sobraba, protegiéndolos del calor más intenso. Al mediodía, la transición al desierto estaba completa. La arena se movía bajo sus pies a cada paso, haciendo el avance más lento y agotador. No había refugio del sol, ni respiro del calor. Racionaron el agua con cuidado, tomando pequeños sorbos a intervalos regulares. El humo que Lie había visto no parecía estar más cerca, a pesar de las horas de caminata. Jonás empezó a sospechar que era un espejismo, un efecto del calor y la luz. Pero se habían comprometido en esa dirección, y cambiar de rumbo solo desperdiciaría energía valiosa. A medida que avanzaba el día, Jonás notó que Lie comenzaba a flaquear. Sus pasos se volvieron irregulares. Su respiración se volvió dificultosa. El calor del desierto estaba afectando aún más su pequeño cuerpo. Descansemos, decidió, buscando alguna sombra. No había ninguna, solo arena interminable en todas direcciones. Improvisando, Jonás plantó su lanza en la arena y la cubrió con su capa, creando una pequeña franja de sombra. Se acurrucaron bajo ella, compartiendo unos valiosos sorbos de agua. Ya no falta mucho, dijo Lie, aunque era evidente que ella no tenía ni idea de cuánto les quedaba por recorrer. Jonás estudió el horizonte. El humo que habían estado siguiendo había desaparecido, si es que alguna vez estuvo allí. Pero algo más le llamó la atención. Una oscuridad en el borde del cielo hacia el sur. Tormenta,
dijo con gravedad. Tormenta de arena viniendo hacia aquí. Lie siguió su mirada. Su expresión se tornó temerosa. ¿Qué hacemos? Jonas había oído hablar de las tormentas del desierto, pero nunca había experimentado una. Se decía que arrancaban la carne de los huesos, que enterraban caravanas enteras bajo montañas de arena. Sin refugio, sus posibilidades eran escasas. Escudriñó el terreno desesperadamente. Nada más que arena en todas direcciones. Espera. Allí, quizás a una milla de distancia, una mancha más oscura contra el paisaje dorado, rocas, o tal vez los restos de una estructura antigua. Allí, señaló. Corremos. Abandonaron su sombra improvisada. Reunieron sus provisiones en segundos. La tormenta se acercaba visiblemente ahora, un imponente muro de oscuridad que devoraba el horizonte. Corrieron, resbalando y deslizándose en la arena suelta, impulsados por el miedo primario de la vorágine que se acercaba. La mancha oscura se convirtió en un grupo de enormes rocas, talladas por el viento en formas fantásticas durante milenios. Entre dos de las más grandes había una estrecha grieta lo suficientemente ancha para que pudieran pasar. Allí dentro, Jonás gritó por encima del viento creciente. La tormenta estaba casi encima. El aire ya estaba denso con remolinos de arena. Llegaron a la grieta justo cuando la tormenta los golpeó con toda su fuerza. El mundo desapareció en una furia aullante de arena y viento, la visibilidad reducida a centímetros. Jonás empujó a Lie delante de él hacia el estrecho espacio, siguiéndolo de cerca. El pasaje serpenteaba bruscamente y luego se abría a una pequeña cavidad dentro de la formación rocosa. Un refugio natural protegido de la fuerza directa de la tormenta. «Cúbrete la cara», ordenó Jonás, cubriéndose la nariz y la boca con su propio velo. «No respires la arena». Se acurrucaron juntos mientras la tormenta rugía afuera. El sonido de la arena golpeando la piedra era como 1.000.000 de pequeños látigos. Finas partículas se colaban en el refugio a pesar de su protección, cubriéndolo todo con una capa de arenilla. Se cubrieron la cabeza con sus capas, creando una tienda de campaña dentro de la cueva para protegerse de lo peor. Pasaron las horas, la tormenta no daba señales de amainar. En los estrechos confines de su refugio, sin nada que hacer excepto. Un momento, Jonás se encontró contándole a Lie sobre la tierra, sobre los bosques verdes y los océanos azules del mundo que nunca había visto, excepto en las fotografías desteñidas que sus padres habían traído a este planeta. ¿Los árboles de la tierra no se comen a la gente?, preguntó Lie con incredulidad. No, sonrió Jonás. Solo crecen y producen oxígeno. Los animales comen sus frutos u hojas, pero los árboles no cazan. Suena aburrido, decidió Lie, provocando la risa de Jonas, un sonido oxidado que apenas reconoció como propio. Finalmente, arrullados por el sonido constante de la tormenta y exhaustos por el viaje del día, ambos se durmieron. Aún acurrucados bajo su tienda improvisada, Jonas despertó en silencio. La tormenta había pasado, dejando una quietud inquietante a su paso. Con cautela, se dirigió a la entrada de la grieta, ahora parcialmente bloqueada por la arena acumulada. Cavó para salir, emergiendo a un paisaje transformado. El desierto había sido remodelado por la tormenta. Nuevas dunas se formaron donde antes no había ninguna. Los soles gemelos, ahora bajos en el cielo, proyectaban largas sombras sobre la arena ondulada. Era hermoso a su manera extraña y austera. Lie se unió a él, con los ojos abiertos de par en par al ver el cambio de terreno. ¿Hacia dónde vamos ahora?, preguntó. Jonas comprobó la posición de los soles, orientándose. Sigue hacia el sur, dijo, pero esperemos hasta la mañana. Demasiado fácil de conseguir. Perdidos en la noche. Acamparon al abrigo de las rocas, racionando sus menguantes provisiones. El agua se estaba convirtiendo en una preocupación crítica. Si no encontraban pronto un oasis o un pozo, tendrían que regresar, y ni siquiera eso podría salvarlos. Al caer la noche,
Trayendo un frío intenso al aire que contrastaba marcadamente con el calor del día, vigilaron las luces de fogatas lejanas. Cualquier señal de ella u otros habitantes del desierto. La oscuridad era completa. Las estrellas brillaban abrumadoramente en el aire limpio del desierto. Miren, dijo Lie de repente, señalando el horizonte sur. Luces. Jonas forzó la vista. Allí, apenas visibles contra la oscuridad, había pequeños puntos de luz, demasiado fijos para ser estrellas, demasiado numerosos para ser una coincidencia. Fogatas, un asentamiento o una caravana de algún tipo. Podría ser tu gente, reconoció. También podría ser Kent u otros. Vamos a ver, preguntó Lie con la esperanza evidente en su voz. Jonás consideró que el agua les duraría un día más como máximo. Las luces representaban su mejor oportunidad de supervivencia, independientemente de quien las hubiera hecho. Al amanecer, decidió, era demasiado peligroso viajar ahora. Pasaron una noche sin descanso, ambos demasiado conscientes de lo que podría traer la mañana, ya sea salvación o nuevos peligros. Cuando los primeros rayos del amanecer pintaron el cielo del este, ya estaban preparados y listos para partir. Las luces que habían visto habían desaparecido, extinguiéndose con el amanecer. Pero Jonás había marcado su posición cuidadosamente. Partieron a través del desierto, con la arena fresca bajo sus pies en el aire de la mañana. Cada paso era un esfuerzo, sus cuerpos debilitados por la sed y el esfuerzo del día anterior. A media mañana, habían cruzado varias crestas de dunas, cada una de las cuales ofrecía una vista de más desierto más allá. Pero después de alcanzar una duna particularmente alta, vieron algo diferente. Una depresión en el suelo del desierto, y dentro de ella, un conjunto de estructuras, no edificios permanentes, sino más bien grandes viviendas tipo tienda de campaña dispuestas en círculo alrededor de lo que parecía ser un pozo. Lie jadeó, agarrando el brazo de Jonas. Tiendas Adari, susurró con la voz temblorosa por la emoción. Pueblo mío, Jonás estudió el campamento con los ojos entrecerrados. Las tiendas coincidían con la descripción de Lie de las viviendas Adari hechas de un material que cambiaba de color con la luz cambiante, actualmente un lavanda pálido bajo el sol de la mañana. Se observó movimiento entre las estructuras. Figuras con la misma piel azul que Lie, realizando sus tareas diarias. Podría ser una trampa, advirtió. El gato sabe que vamos hacia aquí. Podrían haber capturado un campamento Adari. Lie negó con la cabeza firmemente. No matan, no fingen. Señaló una pancarta que ondeaba en la carpa central con un símbolo de círculos entrelazados. Que mi familia firme el clan Narit. Jonas no podía discutir con su certeza. Aún así, la cautela se había arraigado en él después de décadas de supervivencia. Yo voy primero, decidió. Permanezca oculto hasta que le indique que es seguro. Lie empezó a protestar, pero Jonas la interrumpió. Si realmente es tu gente, te darán la bienvenida de todos modos. Pero si es una trampa, al menos uno de nosotros debe permanecer libre. De mala gana, ella aceptó su plan. Descendieron juntos la duna y encontraron una cresta más pequeña a la vista del campamento, donde Lie podía esperar con relativa seguridad. Jonas revisó sus armas, la espada curva con forma de gato, ahora su arma principal, además de su cuchillo de caza y algunos palos arrojadizos que había fabricado durante su viaje. Espera mi señal, le recordó a Lie. 3 movimientos con el brazo significan que es seguro. Cualquier otra cosa, corre y escóndete. Ella asintió solemnemente. Sus ojos violetas se llenaron de una mezcla de esperanza y miedo. Impulsivamente, Jonas extendió la mano y le apretó el hombro suavemente, un gesto de tranquilidad que parecía extraño a su larga y aislada existencia. Luego se giró y caminó abiertamente hacia el campamento de Adari, con sus armas visibles pero no desenvainadas. Es mejor parecer seguro que ser un rey. Si este fue realmente un encuentro pacífico, el sigilo solo crearía sospechas. Su acercamiento se notó casi inmediatamente.
La actividad en el campamento cesó. Figuras girándose para observar al extraño ser que sale del desierto. Varios hombres Adari se desplazaron hacia el perímetro portando lanzas y arcos. Armas sencillas, pero efectivas en las manos adecuadas. Jonas se detuvo a una distancia respetuosa, con las manos ligeramente separadas de sus costados para indicar que no estaba buscando un arma. Uno de los hombres Adari dio un paso adelante. Una lanza sostenida no de forma amenazante, pero lista. Hablaba un lenguaje musical que para Jonás era incomprensible. No entiendo, dijo Jonas, sabiendo que sus palabras eran igualmente insignificantes para el Adari. En su lugar, intentó hacer gestos, señalándose a sí mismo y luego al desierto detrás de él. Luego hace un movimiento con los brazos como si fuera un niño, tratando de indicarlo. El Adari parecía confundido mientras conferenciaba con sus compañeros. Luego, una hembra mayor se abrió paso entre el grupo, con elaboradas marcas en su cara y brazos que sugerían autoridad. Ella estudió a Jonas atentamente, luego hizo una pregunta, haciendo el mismo gesto de acuñamiento que él había usado. Jonas asintió enfáticamente. Sí, dijo señalando nuevamente el desierto. Una niña, Lie. Él usó el nombre que le había dado, sin estar seguro de si significaría algo para ellos. La expresión de la mujer cambió, una mezcla de incredulidad y esperanza desesperada cruzó su rostro. Ella gritó un nombre que sonaba como azara con sílabas adicionales que Jonas no pudo captar. El nombre que Lie le había dado primero antes de acortarlo. Arriesgándose, Jonas se giró y dio la señal con 3 claros movimientos del brazo. Durante un largo momento no ocurrió nada. Entonces apareció una pequeña figura en lo alto de la cresta de la duna, al principio vacilante, pero después corriendo a toda velocidad hacia el campamento. Naret. Lie gritó y su voz se escuchó a través del desierto. ¡Madre! La mujer Adari inerte aparentemente corrió hacia ella para encontrarse con ella, y ambas chocaron en un abrazo de alegría desesperada. Otros los siguieron, rodeándolos, con voces que solo podían ser una celebración. Jonas observó desde donde estaba, repentinamente olvidado en el emotivo reencuentro. Pasaron varios minutos antes de que Lie lo recordara. Ella se liberó del grupo y corrió de regreso, tomando su mano y tirándolo hacia los Adari reunidos. Observaron su llegada con expresiones que iban desde la curiosidad hasta el cansancio y la gratitud. Lie habló rápidamente en su lengua materna, señalando a Jonás, luego a su propio cuello, donde las marcas de la enfermedad debilitante se habían desvanecido hasta convertirse en tenues decoloraciones. Ella imitó sus acciones, liberándola, cargándola, tratando su enfermedad, enseñándole a cazar. Los Adari escucharon atentamente y su expresión se suavizó a medida que se desarrollaba la historia. Cuando terminó, Nerys dio un paso adelante y colocó ambas manos sobre los hombros de Jonas, un gesto de aceptación que no necesitaba traducción. Ella habló, su voz rica de emoción, mirándolo directamente a los ojos. Dice, tradujo Lie, que le has devuelto el corazón, que ningún pago sería suficiente, pero que todo lo que tiene es tuyo. Jonas asintió con torpeza, incómodo por la gratitud después de tantos años de aislamiento. Dile que hice lo que cualquiera haría, dijo. Lie ladeó la cabeza, ese gesto de consideración ya familiar. No es cierto, dijo simplemente antes de traducir sus palabras con más diplomacia. Los Adari le dieron la bienvenida a su campamento, ofreciéndole agua, preciada en el desierto, y comida como ninguna que Jonas hubiera probado en décadas. Condimentada con especias desconocidas, le recordó lo insípida que había sido su dieta solitaria. A medida que avanzaba el día, más Adari se acercaron. Algunos tocaron su extraña piel o cabello con dedos cautelosos, otros le trajeron pequeños regalos, brazaletes tejidos, fichas de hueso tallado, flores secas del desierto. Gracias a las traducciones cada vez más fluidas de Lie, Jonas supo que este grupo era en realidad su clan, los Nert, llamados así por su madre, quien los lideraba.
Regresaban de un viaje comercial a los asentamientos orientales, rumbo a su territorio temporal en el límite occidental del desierto. La tormenta los había, provocando la coincidencia que los colocó directamente en el camino de Jonás y Lie. Al caer la noche, el campamento se reunió alrededor de una fogata central. Jonás se sentó ligeramente apartado, observando. El reencuentro fue alegre. Parecía que Lie era la hija de alguien importante en la tribu. Su regreso se celebraba con canciones y relatos. La mujer mayor que primero había abrazado a Lie se acercó a Jonás, sentándose con las piernas cruzadas a su lado. Habló lentamente, gesticulando entre ella y Lie. «Madre», adivinó Jonás. «Eres su madre». La mujer sonrió, tocándose el pecho. «Nareit», dijo. Luego le tocó el pecho, arqueando las cejas en un gesto interrogativo. «Jonas», respondió él. «Jonas», repitió ella. Luego se llevó la mano al corazón e inclinó la cabeza ligeramente. El gesto no necesitaba traducción. La gratitud era universal. Lie se unió a ellos, acomodándose entre Jonás y su madre. «Nert, di gracias», tradujo innecesariamente. «Por salvar a Lie». Jonás asintió con torpeza. No acostumbrado a la gratitud. «¿Habría sobrevivido sin mí?», dijo. «Eres fuerte». Lie tradujo para su madre, quien escuchó atentamente. Ner respondió con un largo discurso, moviendo las manos expresivamente mientras hablaba. «Diga madre», comenzó Lie. «El desierto también se lleva a los fuertes. Se lleva a los incautos, se lleva a los desprevenidos». Hizo una pausa mientras Ner continuaba. «Di que eres valiente, di que eres honorable». Mientras la celebración continuaba hasta bien entrada la noche, Jonas se convirtió en el centro de atención cuando un anciano Adari, presentado como el narrador del clan, le pidió a través de Lie escuchar la historia del último humano. Al principio, a regañadientes, luego con creciente confianza, Jonas relató la historia de la expedición fallida, los años de soledad y finalmente, su viaje con Lie. Los Adari escucharon con atención, especialmente los niños, que parecían fascinados por este extraño ser de más allá del desierto. Cuando describió sus luchas con el gato de la arena y los guerreros felinos, hubo exclamaciones de aprobación y murmullos de impresión. «Creen que eres un gran guerrero», susurró Lie como un héroe de antaño. «Historias». Finalmente, Jonas fue conducido a una tienda donde pudo descansar. La ropa de cama era suave, hecha de fibras tejidas que no reconocía, y mucho más cómoda que cualquier cosa que hubiera tenido en años. A pesar del agotamiento, el sueño lo eludía. Su mente volvía una y otra vez al viaje que le aguardaba. Su viaje en solitario de regreso a su cueva. La idea no le traía consuelo. Por primera vez en décadas, la perspectiva de la soledad no se sentía como seguridad, sino como vacío. La mañana llegó demasiado pronto. Jonas salió de la tienda y encontró el campamento ya repleto de actividad. Los Adari eran nómadas. Nunca permanecían mucho tiempo en un mismo lugar. Algunas tiendas ya estaban siendo desmanteladas, cargadas sobre los lomos de grandes criaturas de 6 patas que parecían camellos, pero tenían la piel escamosa e iridiscente. Lie lo encontró mientras revisaba su mochila, preparándose para el viaje de regreso. Lo observó en silencio por un momento. «¿Te vas?», preguntó finalmente, con voz débil. Jonas asintió, sin atreverse a hablar. «¿Por qué?». La simple pregunta envolvía mundos de confusión. «Quédate con Adari, con Lie». Jonas suspiró, dejando su mochila. «No puedo, Lie. No pertenezco aquí». «¿A dónde pertenezco?». «Sola en la cueva». Sus ojos violetas brillaron con repentina ira. ¿Eso es no vivir? ¿Eso es sobrevivir? Antes de que pudiera responder, Nert se acercó, acompañado por el anciano narrador, cuyas elaboradas vestimentas lo identificaban como alguien importante. El anciano habló.
Su voz profunda y resonante mientras Nert traducía a la mezcla entrecortada de inglés y Adari que Jonas y Lie habían desarrollado. El anciano Kord dio la bienvenida a Jonas a Adari, dijo con cuidado. Di que el hombre que salvó a un niño de la tribu es amigo de la tribu. El anciano continuó, señalando a los Adari reunidos, luego al desierto más allá. Di que Adari viaja ahora a los veranos, cruza un gran desierto, un sendero peligroso, muchos depredadores. La mirada de Ner se cruzó con la de Jonas. Adari necesita cazadores fuertes, necesita corazones valientes. Jonas comprendió lo que se le ofrecía, un lugar entre ellos, no como un forastero, sino como miembro de la tribu, una especie de familia. Empezó, pero se detuvo. ¿A dónde regresar? Una cueva llena de los ecos de su soledad. No soy Adari, dijo finalmente. Soy humano. El último humano. Lie tiró de su mano, exigiendo su atención. La última Adari también, dijo, señalando a un grupo de niños que jugaban cerca. Había quizás 5 o 6 de distintas edades. Ket mata a muchos, se lleva a muchos. Adari, pocos ahora. Su mirada lo sostuvo desafiante. Los últimos se mantienen unidos, más fuertes. Jonas miró de Lie a Nert, y luego al anciano, cuyo rostro curtido solo mostraba una tranquila aceptación. Estas personas tenían todas las razones para temerlo o rechazarlo. Un extraño ser de otro mundo le ofrecía un hogar. Jonas respiró hondo. Me quedaré, dijo, sintiendo las palabras adecuadas al salir de su boca. Cazaré a la Sahari. Lucharé por la Sahari. Miró a Lie, cuyo rostro se iluminaba de alegría. Enseñaré a los jóvenes a sobrevivir. Nert tradujo, y un murmullo recorrió la tribu reunida. El anciano asintió solemnemente, dio un paso al frente y colocó ambas manos sobre los hombros de Jonas, en un gesto de aceptación. Lie rodeó la cintura de Jonas con sus brazos, casi derribándolo con la fuerza de su abrazo. Ahora somos familia, dijo con fiereza. La familia de Jonas. La caravana partió cuando el sol, más grande, alcanzó su cenit, adentrándose en el desierto. Jonas caminaba junto a una de las bestias de carga escamosas, ayudándola a guiarla por el difícil terreno. Delante, Lie cabalgaba con su madre, mirando de vez en cuando hacia atrás para asegurarse de que seguía allí. Cada vez, Jonas levantaba una mano para tranquilizarlo. Sí, seguía allí. Sí, se quedaría. El último humano había encontrado su lugar en este mundo alienígena. No como una reliquia de una expedición fallida, sino como un guardián, un protector, parte de algo más grande que él mismo. A medida que pasaban los días y el desierto se extendía ante ellos, Jonas se encontró observando el horizonte, no con el cansancio de un superviviente, sino con la anticipación de quien emprende el viaje a casa.